Volvemos con una película muy esperada que ya hemos podido ver en la redacción, ganadora del Globo de Oro a la mejor película dramática, y no es nada menos que The Fabelman de Steven Spielberg. Dentro cabecera. La película, escrita por Steven Spielberg con su colaborador habitual, Tony Kushner, ahí es nada, ganador de un Pulitzer y un Tony por su obra de teatro Angels in America, y que ya ha trabajado con el director en Múnich, en Lincoln, en West Side Story y en esta de Fabelman. Es un guionista que cuando estaba trabajando con Steven Spielberg en Múnich, allá por el año 2005, en los descansos que tenían entre el rodaje, le intercambiaban historias los dos y le dijo: Steven, aquí hay una historia, tienes una historia, tu vida merece que se haga una película sobre ella. Y Steven Spielberg le contestó que, bueno, que no estaba preparado y que además no quería explorar esa etapa, esa infancia, por respeto a sus padres. Unos padres que tuvieron que morir, así de triste es, para que Steven Spielberg se decidiera a hacer la película. Una película que además parte de un proyecto de una de sus hermanas, que se llama Anne, que estaba escribiendo unas memorias de la familia bajo el título I'll Be Home, volveré a casa, o iré a casa. Le pasó el material a Steven Spielberg, lo estuvo mirando, lo pusieron en común con sus otras dos hermanas, Nancy y Sue, porque Steven Spielberg decía que quería tener una visión completa y no parcial de lo que había sido la infancia de los Spielberg. Y ese fue el arranque de este proyecto que Spielberg tenía en la mente desde hace más de 20 años. Y al final se ha decidido hacerlo. Con un gran éxito de crítica y de público, y ya adelantamos que a nosotros también nos ha gustado mucho. Una película que explora, como decimos, la infancia del director. De hecho, acaba antes de que él llegue a hacer ninguna película de manera profesional. Simplemente son las relaciones familiares, su amor por el cine desde que es pequeño, donde liaba a todos sus amigos para rodar esos cortos maravillosos, todo ese amor al cine, todo ese virtuosismo que ha demostrado después uno de los directores más importantes del cine, están en la película. Yo decía el otro día, comentaba en el podcast, que salía de la sala de cine deseando coger un móvil o una cámara para grabar mis propias películas, y es una película que tiene un reparto muy llamativo, un reparto de altura, que además notaba la presión de estar interpretando. Por ejemplo, hablamos de Gabriel Labelle, que es el que hace del joven Steven Spielberg, y él decía que notaba la presión de estar interpretando a Steven Spielberg con Steven Spielberg delante, y que no hacía más que hacerle preguntas sobre: ¿crees que lo he hecho bien? ¿Esto sucedió así? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Necesitas que cambie alguna cosa? En el reparto que también está Seth Rogen, que él decía que había sido uno de los rodajes más emotivos en los que había estado, y que el propio Steven Spielberg lloraba cuando estaban rodando algunas de las escenas por esa vuelta a su infancia. Spielberg, de manera muy irónica, decía que la película le había servido de terapia y que había sido la terapia más cara de la historia. También tenemos por ahí a Paul Dano, que hace del padre de Spielberg, que le tuvimos hace poquito en The Batman, y la 4 veces nominada al Oscar, aunque todavía no ha conseguido llevarse ninguno, Michelle Williams, que la vimos también hace poco en Venom habrá matanza. Y estuvo además nominada a un papel muy difícil, porque la madre pasa por varios estados emocionales, pasa por una depresión, luego tiene momentos de euforia. Es un papel muy complicado, muy exigente, por el que ha sido nominada al Globo de Oro, y que perdió con Cate Blanchett por Tar, porque, bueno, la actuación de Cate Blanchett en Tar se va a llevar todos los premios este año. Ya lo anticipamos, veremos si luego la hemeroteca no nos lleva a la contraria, pero tiene pinta de que va a ser así, que va a arrasar este año en la temporada de premios. Como hemos dicho, sí que se llevó el Globo de Oro a la mejor película dramática. Y luego, así un poco como anécdota, también aparece en la película un David Lynch muy gamberro, muy divertido, interpretando al clásico director norteamericano John Ford, en una escena que parece bastante extraña, y resulta que el propio Spielberg dice que sí, que sucedió así, que el joven Spielberg tuvo un encuentro con John Ford, y que se narra lo que pasó, fue exactamente como se narra en la película. Así que no os lo perdáis, está casi al final y merece muchísimo la pena.
Supongo que tendréis tantas ganas de verla como teníamos nosotros. Es una de las películas más esperadas de este año que está empezando. Así que por favor dejadnos en comentarios lo que os ha parecido de la película, si os ha gustado tanto como a nosotros. Y no olvidéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los contenidos que colgamos a diario aquí en Soy de Cine. Y suscribiros al canal para que no os perdáis todo lo que os traemos cada día. ¡Hasta luego!